chiquillo, tengo un proceso. Estamos trabajando con los conceptos más importantes que tenemos que ya empezar a tener como una base y también ir desarrollando para la asignatura. Ya recordemos que la unidad 1 es para una especie como de repaso, y ya vamos a ampliar estos conceptos. La unidad 2 ya vamos a trabajar con el concepto de procesos en sí, y ya en unidad 3 y 4 vamos a empezar a trabajar con actividad económica. Lo que sí es importante es que vamos a enfocarlo a las actividades, a sus procesos, riesgo y control. Ya, eso es lo que me interesa. Minería, vamos a ver varias cositas de minería, ya, para que se queden bien tranquilos de que vamos a ver la mayor cantidad de contenido posible, ya, y como en el fondo también como lo más importante, lo más relevante. Ahora, cuando nosotros queremos también trabajar desde la perspectiva de los procesos, ya, esta etapa en sí, o esta forma de metodología de trabajo es la más adecuada, ya. Esto hay que tenerlo en varias perspectivas. ¿Ya? La perspectiva 1 es que la etapa cualitativa me va a servir para que yo pueda empezar a describir todos los componentes y características de mi proceso. O sea, lo importante es entender que esta parte de identificar me va a permitir poder desarrollar el gema específico para cada proceso de actividad que desarrollo. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Y por qué lo tenemos que entender así? Porque de una forma u otra, cada actividad y cada proceso va a tener sus riesgos específicos y va a tener sus componentes específicas. Por lo tanto, si vamos a tener, por ejemplo, un riesgo de exposición a sílice, ¿ya? No es lo mismo, como riesgo es eso mismo, pero cómo se manifiesta, se origina el riesgo va a ser distinto en construcción que en minería. Si, por ejemplo, tenemos una exposición a un pesticida, en agricultura eso va a estar muy marcado, pero por ejemplo en la parte de construcción se van a utilizar algunos elementos similares, como por ejemplo para poder eliminar malezas, para poder limpiar terreno y cosas así. Vamos a tener utilizaciones en algunos ámbitos que se pueden llevar de una forma u otra a confundir, ¿ya? Pero entender de que como riesgo quizás como concepto es el mismo, pero como se origina vamos a tener la diferencia. Por eso que cuando ya empezamos a hacer la descripción completa de la etapa cualitativa, eso nos va a permitir poder sentar las bases para hacer varias cosas. Trabajar en la parte de higiene, la parte de seguridad y empezar a trabajar todo lo que son los protocolos MinSal. 1. 2. Al tener también bien identificados estos elementos, me permite poder definir claramente las tareas. ¿Ya? Recuerden que la tarea, lo importante de ella es que yo, por ejemplo, puedo definir un instructivo específico, ya para poder ejecutar la tarea puntual. Pero lo otro importante, cuando yo también especifico y defino todas mis tareas, viene porque muchas de las evaluaciones que yo voy a tener que hacer no se hacen necesariamente a la actividad completa, sino a cómo yo hago una tarea en sí. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una empresa que vende alimentos envasados. Yo puedo evaluar cómo hacen, por ejemplo, el envasado de un alimento en sí. Ya. Por ejemplo, imaginémonos que vendemos frutos secos. Yo puedo evaluar la tarea concreta o algún aspecto de la tarea de, por ejemplo, llenar un paquete con frutos secos y poder cerrarlo. Sí. Sí. Ya, acá hay que entender dos cosas. Primero que todo, tú puedes evaluar en sí cómo se hace la tarea. Bueno, y lo más probable es que tengamos que tomar una bolsa, echar una cantidad, ir pesando y luego ir cerrando. Ahí vamos a empezar a tener estos tipos de movimientos repetitivos. Y movimientos rápidos y lentos. Ahora, porque eso hay que entenderlo. Cuando yo voy a hacer evaluaciones, puedo evaluar eso. Y también me va a permitir poder evaluar alguna condición del ambiente de trabajo. Por eso que esta etapa cualitativa me va a empezar a definir claramente todo eso. Me define mis actividades, mis procesos, mis tareas. Hay que entenderlo así, porque me va a permitir poder hacerle evaluaciones en distintos ámbitos. O sea, por ejemplo, en higiene, cuando yo le hablo a ustedes de la evaluación higiénica, uno dice, ok, mido en el ambiente, pero también voy a estar midiendo o viendo alguna evaluación en el trabajador. Ok, hago esas dos evaluaciones y recién tengo la evaluación higiénica. Perfecto. Pero yo para poder llegar a aquello,
Debo definir claramente esto. Ahora, las evaluaciones hay que entenderlas de que uno evalúa cómo se hace algo, uno, y también puede evaluar el ambiente de trabajo. Esa forma de evaluarlo es como cuando uno lo direcciona mucho más a lo que es la higiene industrial, ¿ya? Para tomarlo, y la ergonomía. Básicamente la ergonomía y la higiene tienen como esas componentes, ¿ya? Más la ergonomía, chiquita, para que lo podamos trabajar así. Entonces, esto de acá no hay que tomarlo solamente como que vamos a ver una actividad, vamos a ver sus puros pasos, ¿ya? Eso es una parte, pero el concreto, cómo trabajamos todo aquello, tenemos que tomarlo así, de esa perspectiva. Ahora, esto, si no lo hago bien, lo de aquí para adelante no va a tener lógica para nada, ¿ya? Ninguna lógica. El identificar para nosotros siempre va a empezar a ser la etapa cualitativa, ¿ya? Y de aquí en adelante, chiquillos, esto tenemos que trabajarlo así. Y muchos me han preguntado, pero profe, ¿y por qué tenemos que trabajarlo de esa manera? ¿Por qué? Ya, vamos a empezar a ver algo un poco más específico. Cuando nosotros empezamos a ver algo de un sistema de gestión, ya cuando empezamos un sistema de gestión, lo primero vamos a empezar a planificar, a hacer nuestra planificación. Ahora, cuando yo voy a planificar mis actividades, pero ojo, desde la perspectiva, desde la prevención de riesgo, vamos a empezar a hacerlo de esta perspectiva. O sea, lo primero es identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. O sea que yo para poder planificar todo lo que yo tengo que hacer de ahí en adelante, parte con estas dos cositas. Va a partir con estas dos. ¿Ya? Eso hay que entenderlo así, chicos. No tiene otra lectura. Lo otro importante, que desde la prevención de riesgo, tenemos también los requisitos legales y otros. O sea, yo cuando voy a planificar mis actividades, tengo que empezar a trabajar de esa perspectiva. Ver cuáles son mis peligros, mis riesgos, mis controles y las leyes. Hay otras cositas más puntuales, que esto va a estar como dependiente. Esto va a depender de otros factores. Pero estos dos son los primarios, ¿ya? Ahora, para yo planificar, debo tener claro esto de acá. Y más concreto, esto. ¿Ya? Pregunta que es un poco capciosa. Tengo una empresa que se dedica a reparar bicicletas. Solamente con decir que reparan bicicletas, ¿puedo empezar a hacer todo lo que tenga que ver con prevención de riesgo o debo hacer algo antes? Ya la actividad, ¿no es cierto? Eso, ya, ahí genera. En el fondo hay que ver todas las actividades, procesos de actividades, vamos a empezar a verlo así, y qué es lo que hacen y con qué lo hacen. En el fondo, cuál es su esquema. Eso es lo primero que uno ve. ¿Para qué? Para que yo pueda empezar ya a trabajar lo que es mi planificación o la serie de cosas que yo tengo que hacer. Ahora, no es lo mismo una empresa que repara bicicletas, por ejemplo, que una empresa minera. La empresa minera va a tener un cuerpo legal que automáticamente te va a otorgar todo un marco de cosas para poder empezar a trabajar. Y eso es lo que implican las leyes o los requisitos legales. Entonces, mis riesgos, mis peligros, mis riesgos y las leyes automáticamente es la base para todo. Por eso que uno tiene que empezar a trabajar con esto, con estas dos cositas, ¿ya? Ahora, esto es como lo más básico, porque el evaluar es llegar a evaluar, o también muchas veces las leyes me dicen qué evaluar y cómo evaluar. Sí. Entonces, el punto es, chiquilla, esto
No lo pueden tomar como cosas aisladas, van a ser cosas que van a ir trabajando en paralelo, van a ir trabajando juntas. O sea, las mismas leyes te van a decir que tú vas a tener que identificar un peligro y evaluar y controlarlo. Como por ejemplo, las leyes te van a decir que tienes que trabajar con el protocolo para ruido, para sílice, el protocolo, por ejemplo, para uso de la voz, para privacidad, entre otras cosas. Entonces, hay temas con eso. Hay varias cositas con eso. Para que nunca nos olvidemos que lo primario es mis riesgos y las leyes. ¿Ya? Y de ahí partimos bien adelante. Bueno, las leyes, chiquillas, de igual forma, también van a ser un poco amplias. ¿Ya? No sé, cuando uno ve el artículo 184 del Código del Trabajo y cosas así, no te da algo concreto, pero sí te dice algo más grande. ¿Ya? Para poder tomarlo así. Entonces, cuando yo empiezo a describir todo esto, va a ser mi etapa cualitativa, la cual también, por algún protocolo o algún cuerpo legal, te va a pedir que tenga una estructura y una forma definida. ¿Ya? Ahora, esa forma definida es esto mismo, pero más completo. ¿Ya? Un poco más, no tiene más diferencias, ni más cosas que debes hacerse de una manera distinta. Ahora, el evaluar, nosotros ya tenemos que verlo, que va a ser dependiente del riesgo que estemos trabajando. Ahora, lo primario para poder evaluar bien es reconocer bien el riesgo. Ya, seguridad, un ámbito, higiene, un ámbito, ergonomía, un ámbito, y lo que es emergencias es otro ámbito. ¿Ya? Esos 4 ámbitos por separado van a ir funcionando una manera en minería, una manera en construcción, una manera en agricultura, una manera en pesca, una manera en forestal. Van a ir trabajando en ámbitos por separado. Eso hay que entenderlo así. Razón, motivo. Yo tengo los mismos riesgos, por ejemplo, en una labor de cosecha, de sembradío y cosecha de papas, que por ejemplo en una actividad de construir un radial de una casa. No, bajo ningún punto de vista. O sea, en lo que es cosecha de papas, tengo, por ejemplo, que verificar un control. Es que si yo me meto al cuartel o al lugar en específico y han aplicado un producto químico, puedo ingresar una vez que ha pasado un tiempo. ¿Ya? En cambio, en construcción de un radier, estamos trabajando con sílice. Por lo tanto, mi medida de control primaria es limpieza, humectación y utilizar un equipo de protección respiratoria. Entonces, cuando uno ve eso, te das cuenta, esos son los riesgos, los controlo, pero cuando yo voy a evaluar las valores, vamos a tener también la cosa distinta, la cosa muy diferente. Por eso, quiere evaluar, uno tiene que ponerse a pensar no solamente en el tipo de riesgo, sino en la actividad económica. ¿Ya? O sea, evaluar, por ejemplo, riesgo en minería es distinto. Por ejemplo, la parte de higiene industrial es muy distinto. Quizás yo voy a tener que poner un equipo, una persona en una faena subterránea. Pero ¿qué pasa si cambia una condición y tengo que sacar a la persona porque ya no está la condición de seguridad para ella? La evaluación puede tener que cortarla y reprogramarla. Ese es el punto, ¿ya? Para que lo tomemos en cuenta. Ahora, siempre el evaluar va a pretender dar un valor objetivo, un valor concreto, ¿ya? De ahí que, por ejemplo, y para mí higiene es lo más concreto para evaluar porque tú mides y comparas. En cambio, seguridad hay que tomar el concepto de que tenemos que tomarlo así. Hacer la evaluación de riesgo en la mayor cantidad de personas, ¿ya? Para hacerlo más objetivo. Porque mi opinión y la opinión de varios va a ser subjetiva, ¿ya? Para tomarlo así. Ahora, siempre comparar los niveles obtenidos, ¿ya? Con valor de referencia, y ver si estamos en una situación sobre o bajo un valor normativo y tenemos un riesgo potencial, y ver si admitimos exponerlo a un cierto riesgo. Ahora, un concepto de riesgo residual, que el riesgo que queda cuando yo no lo puedo controlar más, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Lo otro es también definir bien las características del riesgo, ¿ya? O sea, si tengo, por ejemplo, un riesgo de seguridad en sí, quizás el contaminante no lo voy a estar, no lo voy a tener, pero el contaminante podemos cambiarlo, por ejemplo, por alguna fuente, o por algún elemento, o alguna condición.
Ya, la vía de exposición básicamente tampoco se va a contar mucho. Lo que sí se va a contar es el receptor y el peligro. Entonces acá muchas veces el riesgo va a tener también un componente específica dependiendo cómo sea el riesgo o el riesgo a valor en la vía, para poder tomarlo en cuenta. Esta foto, como usted, o esta lámina, como ustedes la ven así, es perfecta para higiene, perfecta. Es higiene industrial aplicado, en sí el concepto de riesgo. ¿Ya? Bueno, acá contaminante nunca olvidarse que van a ser siempre dos parámetros, concentración y tiempo. O sea que el contaminante me implica la famosa dosis, eso es pregunta de todo. Y la etapa 3, que es el control, ¿ya? Siempre pensar que el control va a estar definido en esta forma, ¿ya? Esta forma, chiquillos, es como la más adecuada en función de los mismos protocolos MinSal, que vamos a empezar a trabajarlo porque se lo he nombrado mucho, pero como que no lo hemos visto más concreto. Pero tenemos que trabajarlos, ¿ya? Para que se queden tranquilos con aquello. Ahora, el control, de una forma u otra, va a estar directamente en relación de lo que es la evaluación de riesgo. O sea, tengo un riesgo alto, es el primer riesgo que yo voy, ¿cómo se llama?, a controlar. ¿Ya? Es lo primero. Si tengo riesgos medios y riesgos bajos, los voy controlando, pero quizás no tan específico, no tan puntual, para tomarlo así. Ahora, siempre el control va a estar en función de qué tan crítico es el riesgo que me lo da la evaluación, pero trabajando algún parámetro en la sección de acá. ¿Ya? Ahora, las medidas de control, como hemos visto en la otra asignatura, nunca hay que encasillarnos de que van a ser solamente un documento o un EPP. También van a ser acciones, ¿ya? Acciones específicas y concretas, ¿ya? O sea, medir gases es una acción. Si el equipo me arroja valores no admitidos, ok, vamos a empezar a trabajarlo así, ¿ya? Para poder también tomarlo esa perspectiva. Entonces, siempre preferir la implementación de carácter de ingeniería, entendiendo que los riesgos, o el control mejor dicho, es tratar o reducir los riesgos, o tratar o reducir la consecuencia y la ocurrencia. ¿Qué tan probable es que ocurra algo en su consecuencia? Lo que sí, mientras yo veo que medida implementar, no puedo dejar al trabajador descubierto y automáticamente tenemos que trabajar con el EPP, ¿ya? La única forma de quitar el EPP es que la medida de ingeniería se evalúe y se determine directamente de que esto está funcionando. Y así yo esto lo retiro, ¿ya? Ahora, lo que ustedes tienen que también tener bien claro es que la ley independiente que me diga prefiere ingeniería y mientras deje esto aplica EPP, si yo tengo trabajando esto y está trabajando bien, pero aún así queremos dar mayor seguridad al trabajador, en ningún momento me prohíbe que yo trabaje con las tres en paralelo, ¿ya? Tengámoslo claro, no me lo prohíbe, al contrario, me da la facilidad para aquello. Entonces, chicos, continuando con lo que es lo que es un proceso, tenemos también lo que es la famosa evaluación de riesgos, ¿ya? Que acá vamos a tener como un punto en común con lo que es la unidad 2 de taller, ¿ya? Unidad de taller 2, en lo que es evaluación de riesgos. Me interesa eso porque lo que vamos a trabajar acá, básicamente, en lo que es las medidas de control y el paso previo a lo que es la evaluación, va muy de la mano con lo que vamos a tener que trabajar nosotros de manera diaria con nuestros trabajadores, ya con lo que es básicamente las famosas AST, los análisis de tarea, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Entonces, siempre la medida de control, como hemos estado viendo, va a estar en función de la evaluación de riesgo 1, pero esta va a estar trabajando sobre algún parámetro o una característica del peligro. O sea, por ejemplo, cuando nosotros colocamos conos, segregamos el área y hacemos inspección del área para evitar que haya algo, ¿estoy implementando un control? Ya. Yo, por ejemplo, tengo un área de carga y descarga de material, como lo que vimos en el taller 2 el día martes, ¿ya?
Y resulta que coloco conos. Ahora, la primera pregunta es, Javiera, ¿para qué voy a colocar conos en esa labor? ¿No es cierto? Ya. Y ahí, por ejemplo, ¿qué riesgo podemos tener cuando las personas ingresan al área y tengo equipo en movimiento? Atropello, ¿no es cierto? Golpeado por, etc. Ahora, primera pregunta. Un riesgo de atropello, ¿qué valor podría tener bajo esa tablita que tengo ahí? ¿Un alto, medio o bajo? Alto, ¿no es cierto? Ya. O sea que para nosotros va a ser alto porque quizás la consecuencia puede ser esta, ¿no es cierto? Y si hay ciertas condiciones como visibilidad mala, mala luz, que el equipo quizás esté operando así, obstruyendo la visual, puede ser también que la probabilidad sea alta de que ocurra un accidente. Sí. Pero si yo tengo todo controlado, que en el fondo hay buena visión, buena iluminación, etc., puedo decir que también la probabilidad sea menor, más bajita, si yo tengo condiciones que me lo ya. O sea, de una forma u otra, ¿qué nosotros podemos decir? Cuando yo voy colocando conos en el y segregando el área, voy a estar trabajando quizás la probabilidad, que sea mucho menor lo que pueda ocurrir. Sin embargo, la consecuencia, independiente de que sea baja la probabilidad, va a ser alta. Porque un atropello de un equipo puede generar una consecuencia bastante grande, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Entonces, ¿por qué se lo explico y parto con esto? Para yo ver bien las medidas de control, de una forma u otra, pasa cuando yo evalúo también mi riesgo. Pero también nosotros tenemos que ponernos a pensar que cuáles son las características o cómo es lo que yo estoy trabajando para yo empezar a trabajar desde esa perspectiva. O yo para decir, ok, este es el control que voy a aplicar. ¿Ya? Bueno, lo que es la segregación de área es lo primario porque nosotros sabemos, tenemos una regla básica que no puede haber interacción hombre-máquina. No puede existir esto. Tiene que ser siempre igual a cero, esa interacción. Por lo tanto, es la más sencilla. Ahora, la medida de control hay que también empezar a trabajarla así, que va a evitar algo o vamos a trabajar de que no sea tan probable que algo ocurra. ¿Ya? Para poder tomarlo así. Entonces, siempre van a tener que ser adoptadas en función del riesgo, o sea, en función del valor del riesgo. Riesgos altos implican más controles. Riesgos bajos implican controles, pero en menor cantidad, en menor intensidad. Entonces, eso tenemos que ir trabajando, ¿ya? Lo ideal siempre es que la medida de control trabaje sobre una, sobre otra, o lo ideal sobre los dos parámetros, ¿ya? Eso a veces es un poco más complejo. O sea, si por ejemplo estoy trabajando con un cuchillo, una hora, la probabilidad de que me pueda cortar o que una herida en mi mano va a ser alta, media o baja. Ya. Pregunta, si tengo un guante, ¿la consecuencia puede ser más baja? Y si no tengo guante, ¿la consecuencia va a ser alta? Sí. Ya. ¿Cuál es el punto? El guante va a ser la medida de control. Y la medida de control en este caso no va a disminuir la probabilidad de que tú te cortes. Lo que sí va a trabajar es la consecuencia, porque para que primero tú tengas un corte en tu mano, debe romperse y cortarse el guante. Entonces el guante que va a hacer va a absorber energía y en la energía que no pueda absorber va a ser la que ocasiona la lesión. Eso hay que entenderlo así. Ahora, si yo coloco conos, los conos van a trabajar
en la probabilidad, ¿no es cierto?, va a disminuir que la gente pueda entrar al área, ¿o no? ¿O sí? ¿Ya? La medida de control va a ir trabajando en esos aspectos, en esas formas, pero lo primero que todo, debo yo ver esto de acá, el riesgo, ¿ya? Y hay veces que uno tiene que ser un poco más específico y preguntarnos también por el peligro. Recuerden que quizá el riesgo de incendio es uno, pero cómo se origina este va a ser completamente distinto porque tenemos 5 tipos distintos o 5 clases de fuego. Entonces también tenemos que tomar eso en cuenta. Lo importante es la diferencia y la definición de las medidas de control en duras y blandas, ¿ya? Eso tomarlo siempre en cuenta. Aparte de las blandas, el EPP lo vamos a considerar también de herramienta blanda, ¿ya? Por si acaso, para poder también tomarlo en cuenta. Lo importante es no solamente enfocarnos en esto, en las protecciones barreras, en lo que tenemos acá, sino que hay medidas de control que tenemos que colocar otras medidas para verificar si están o no funcionando. Lo que es medición de gases, esa medida de control, ¿para qué me sirve? Para verificar si la ventilación que estoy teniendo yo es la adecuada. ¿Ya? Ese es el único punto. Bueno, vamos a ver casos más adelante. Ahí podemos ver varias cositas con eso. Empecemos a trabajarlo como concepto para esto reforzarlo. Independiente que tengamos un taller o un ramo que vamos a trabajar esto de manera específica el próximo año. Pero esto para entenderlo así. Lo otro, siempre vamos a tener que tomarlo como toma de decisiones para tratar o reducir. El tratar es colocar las medidas en sí. Y el reducir es cuando ya la medida está implementada y esta absorbe energía. Por ejemplo, un lente puede absorber la energía que genera una partícula que se proyecta hacia la cara. Un respirador, ¿qué es lo que va a hacer? Los filtros van a empezar a captar contaminantes para que ingrese la menor cantidad o no ingrese nada a tu cuerpo. ¿Ya? Por eso uno siempre habla de tratar y reducir, que para mí esto es lo más concreto con los controles. ¿Ya? Esto es lo que tú más puedes hacer. No hay que verlo de otra forma. Nunca hay que aceptar de una forma u otra que digan que la medida de control va a hacer que el riesgo sea igual a cero. ¿Qué es lo único que me permite que el riesgo sea igual a cero? Que no haya interacción con el peligro. O sea, no tenemos que estar haciendo nada. Que no haya contacto, ¿ya? Contacto, inhalación y exposición. O sea, el peligro tiene que estar solo y la persona lo más alejada posible. ¿Ya? Ese es el punto. Por lo tanto, nunca permitamos eso. Nunca permitamos que digan que los riesgos son cero porque estamos trabajando con medidas de control, ¿ya? Las medidas de control pueden estar mal implementadas, pueden estar mal diseñadas o pueden no estar funcionando. El peor negocio que nosotros podemos hacer es el siguiente. Un trabajador no te preocupes, si la medida de control funciona perfectamente. El trabajador va a pensar que la medida de control es buena, cumple su pega. Y si la medida de control, por ejemplo, es un respirador, igual entra aire contaminado a tu cuerpo, al decirle eso al trabajador, o al que el trabajador lo piense, va a hacer que este se esté sobreexponiendo más a un riesgo. ¿Ya? Por eso es que muchas veces uno tiene que como evitar ese comentario o explicarle al trabajador de que son acciones que no corresponden. Mire, hay una cosa con eso que les va a pasar mucho. ¿Ya? Este es un lente óptico para poder ver. ¿Ya? Pregunta, ¿este lente puede cumplir la función de un lente de seguridad? No, ¿no es cierto? Ya. Un lente de seguridad siempre tiene que cumplir una función muy brutal y muy específica. Es cubrir el ojo completo. No. O sea, si yo, por ejemplo, tengo este lápiz, va a ingresar acá. Ahora, ¿por qué digo brutal? Los lentes de seguridad también se van a clasificar. Van a tener distintos tipos. Hay lentes que se clasifican como de alto impacto,
que en el fondo puede soportar un elemento que tenga una mayor velocidad, ¿ya? Por si acaso. Y eso hay una norma específica que es la ANSI, la Z271, que me define los lentes de alto impacto, para ese contexto. Ahora, un trabajador puede pensar que este lente, al ser el cristal de policarbonato, porque los lentes de seguridad, el cristal es policarbonato, es un plástico, ¿ya? El trabajador, al pensar eso, fácilmente puede pensar que este lente es un lente de seguridad, porque dice, si se me proyecta algo, no me va a entrar nada al ojo. Ahora, puede hacer que el trabajador, al utilizar esto, se esté sobreexponiendo de mayor manera a un riesgo. ¿Qué creen ustedes, chiquillas? Caballero. Ya. Miren, hay ciertos, a ver, miren, ¿cómo explicarlo? Hay ciertos productos químicos, miren, cuando uno se echa crema en la casa o se lava las manos, los dosificadores tú apretas y aparece y sale una cantidad específica de jabón, por ejemplo, de crema. ¿Han visto eso? Sí. ¿Sí? Ya. Hay unos dosificadores muy parecidos para productos químicos. Por ejemplo, que tú los puedes calibrar para que apriete y salga una cantidad definida, 3 ml, 5 ml. Pero eso muchas veces a la gente les coloca presión, les pega. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú lo apretas y no sale? Se puede trabar. Entonces, lo más probable que pase es que tú te acerques, apretes y te pueda entrar por el costado de acá al ojo una cantidad de sustancia y te entre directo al ojo. ¿Ya? Me pasó eso, me tocó verlo de una empresa. Entonces, cuando hicimos la investigación del accidente en sí, porque le cayó ácido a la persona en su ojo, una cantidad muy pequeña, pero le cayó. Ahí vimos un tema. La persona en sí tenía para su lente un sobrelente, que es un lente de seguridad más grande y que hace que tú puedas trabajar bien, si tienes problemas visuales. Entonces, ¿qué pasa? La persona se le sacó eso para ver bien qué pasaba, apretó y le entró justo por el costado de acá. ¿Ya? La conclusión que nosotros sacamos, o la lección aprendida, fue que la persona tuvo una mayor exposición al riesgo pensando que su lente óptico, al ser de plástico, le podía dar o brindar un nivel de seguridad. ¿Ya? Por si acaso. O sea, que como darle esa segunda vuelta a explicar a las personas que no todos los elementos van a tener esa categorización, van a tener esas características. Ahora, siempre los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, porque eso es lo que nosotros queremos ir trabajando. Ahora, siempre la medida de control vamos a poder gestionar los riesgos, en el sentido, ir viendo como el riesgo A, qué medidas de control tenemos que implementar. ¿Ya? Y se dan cuenta muchas veces que los controles, más en específico, por ejemplo, con labores de soldadura, labores de pintura, por ejemplo, con compresor, o trabajar en altura, cortar piezas con oxicorte, con una medida angular, o trabajar con alcantarillados, van a implicar, chiquillos, medidas de control, no una, varias medidas de control. Incluso va a implicar que las medidas de control tengamos que tener incluso supervisión directa en la ejecución del trabajo. O sea, no hay que ver la medida de control solamente como el EPP, o el documento, o el procedimiento, o el AST, sino que a veces son más medidas. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los espacios confinados, uno trabaja incluso en el alcantarillado, pero con sistemas de radio, y con 2 personas arriba, aunque las personas no estén haciendo nada, porque si por señal de radio no responden, automáticamente hay que bajar, hay que empezar a ver qué pasa y activar automáticamente un plan de rescate. Entonces, hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que ver que las medidas de control van a ser más amplias todavía y más grandes todavía. ¿Ya? En transporte, o por ejemplo en minería, cuando uno tiene que ir de un punto a otro,
lo que hacíamos nosotros, avisábamos la empresa el número de camionetas y cuántas personas. Llegamos al otro lugar, al otro punto, y damos aviso de que habíamos llegado. O sea, muchas veces tenemos que trabajar esos elementos para poder implementar controles. O sea, los controles también van a ser acciones, para poder también definirlo así. Bueno, siempre lo que hemos visto más, el mayor desarrollo siempre de las medidas blandas, más que las medidas duras, y siempre el uso primario del EPP. ¿Ya? Ahora, el EPP ya estamos claros cuándo se usa en sí, ¿ya? Nunca veo que 594 nos define claramente que si yo aplico las medidas de control en la fuente y aún así el control no funciona, de ingeniería ya debo empezar a aplicarle nuevamente un EPP extra, ¿ya? Para poder también trabajarlo así. Ahora, ojalá que esto sí pase más a esto, que el EPP sea el menor posible, ¿ya? Pregunta, ¿con un elemento de protección personal yo puedo generar accidentes? La respuesta, mal puesto o también mal elegido. Ya. Más adelante vamos a trabajar nuevamente protección respiratoria, ¿ya? Pero dentro de lo que es protección respiratoria, por ejemplo, nosotros trabajamos con lo que se llama la full face, o rostro completo, o cara completa, o cara llena, que es como la traducción literal. Ahora, la full face es para trabajar en espacios reducidos, ¿ya? Y que tú solamente estés tú. Entonces, ¿por qué razón motivo? Porque te corta automáticamente el ángulo de visión. O sea, un lente normal tú tienes esta visión. Con un lente o con un respirador, tu visión completa, pero con una full face te reduce el rango de visión. Ahora, lo importante de eso es que si yo tengo temas en el que necesito tener mayor visión, la full face no me va a servir. Uno. Dos, cuando tenemos sustancias tóxicas, la full face es la más adecuada, ¿ya? O también cuando tenemos sustancias en ciertas condiciones o en altas concentraciones, para poder tomarlo en cuenta. Eso lo vamos a trabajar. Aquí damos, ¿ya? Pero tenemos que ver un par de cositas bien con lo que son las full face. Ahora, las full face sí o sí, donde también las vamos a trabajar mucho, en cierta aplicación de ciertos productos químicos. Ya hay que ver también ciertas cosas. Ahora, en la parte agrícola hay que tener claro algo. Hay sustancias peligrosas que están prohibidas su uso y prohibidas, y eso no da más discusión. El mismo 594 me las versa, me las define claramente. Ahora, siempre es más efectivo trabajar en la fuente que en el medio, ¿ya? O sea, el EPP va en menos efectivo que trabajarlo directamente acá. Para mí también viendo de que vamos a tener algo menos, algo más, pero siempre con el objetivo de, cuando queremos darle un real control del riesgo y cumplir con las leyes, el que trabajemos todo esto nunca va a ser contraindicado, ¿ya? Para verlo bien. Bueno, el caso chileno, ¿ya? Que es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar acá. Esto lo vamos a trabajar muy desarrollado en el contexto de protocolo Prexo y PNS. ¿Cómo funcionan aquellos? Porque van a tener estructuras y niveles de funcionamiento bien específicos. Y son bien interesantes, bien interesantes. Y ahí también tenemos que ver el tema de la prescripción y ver esas cositas como para irlas trabajando. La media ingeniería, que vamos a trabajar directamente en la fuente, ya directamente en ella. ¿Para qué? Para que yo en el fondo pueda trabajar de una forma más efectiva el riesgo, más eficiente. O sea, efectivo es que en el fondo cumpla con su objetivo. Cumpla, ¿ya? Para poder tomarlo así. Ahora, una traspaleta para poder llevar carga o un pallet de un punto a otro, yo lo puedo categorizar como una medida de ingeniería. La respuesta es sí. Tiene razón Javier usted en eso.
ya, para poder tomarlo en cuenta. Si yo tengo una traspaleta, para mover un palet con carga, automáticamente ¿qué está pensando uno? Esa carga supera los 25 kilogramos. Por lógica debe tener apoyo mecánico para poder tomarse. La medida administrativa, pese a que están acá, ¿ya? Y acá hay que ser bien concreto. Las medidas administrativas, ¿yo tengo alguna obligación legal en aplicarlas de manera permanente? No. Obligación de informar, artículo 21 del decreto sumo 40. Vamos a partir por eso. El empleador debe informarle al trabajador cuáles son sus riesgos, las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo. La medida preventiva, uno puede tomarla, por ejemplo, como aplicar un checklist, revisar. Y eso es una lista de verificación, corresponde a la medida administrativa. El método correcto de trabajo corresponde a un procedimiento, medida control administrativa, ¿ya? El que yo verifique que los equipos están en perfecto funcionamiento y tienen un control de riesgos adecuado, artículo 22, también esa acción corresponde a medida administrativa, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Hay muchas medidas administrativas de que están definidas por ley, ¿ya? No tiene otra discusión, no lo tiene. Por lógica, aunque te digan a ti que tienes que trabajar esto, que lo ideal es trabajar esto más que esto de acá y lo que está acá, ojo, tenemos que tener igual medida administrativa, siempre, siempre, porque en el fondo van a ser los distintos documentos que a nosotros nos van a definir lo que tenemos que hacer o no hacer, ¿ya? O sea, los procedimientos, de una forma u otra, al ser medida administrativa, sí hay una obligación legal de tenerlas implementadas, ¿ya? Para que lo tomemos en cuenta. Cuando estemos trabajando en las medidas de control, en los protocolos de texto y Libanese, vamos a percatarnos de cosas así, como que dentro de las medidas de control vamos a tener esto, y también lo que está acá, ¿ya? O sea que las medidas administrativas también, cuando ya vamos trabajando aspectos o ámbitos específicos, van a tener obligaciones legales, ¿ya? Por si acaso. Ahora, para su tranquilidad, Javiera, que era todos ustedes, el 594 me obliga a utilizar el EPP cuando es necesario, ¿sí? El decreto 40 me obliga a utilizar medida administrativa, ¿sí? O sea, las leyes, chicos, les van a obligar a ustedes a utilizar medidas de control. De una forma u otra te lo obliga igual. Ahora, si no hacemos ese nivel de detalle, pero nos vamos a lo más primario, por ejemplo, al Código del Trabajo, te dice todas las medidas de control. Entonces, cuando a ti te preguntan, oye, yo quiero que solamente trabajemos con esto en ingeniería y sin estas cosas de acá, hay que poner hay que explicar y tener la restricción. No, ¿sabes qué? Esto no se puede hacer así, por esto, por esto, por esto. Ya, para ir también como dándole como esos puntos, ¿ya? Por si acaso, porque yo le insisto, no hay empresas buenas ni malas, hay empresas que tienen desconocimiento de las leyes, ¿ya? Y cuando usted le pregunta, ¿por qué esta medida hay que implementarla así o así? Por esto, ¿ya? Para que no tengamos ese tema. Bueno, los EPP siempre entender lo que se coloca sobre el trabajador, minimiza consecuencias y también evita el ingreso hacia el cuerpo. Eso es lo principal, de varios elementos. Siempre más en específico con lo que es la parte respiratoria, ¿ya? Hace unos días atrás me puse a revisar el valor de los filtros, ¿ya? Para polvos para gases, y me sorprendió lo que han subido, una cosa impresionante. O sea, había unos que valían 12.000, 13.000 pesos, ahora están costando 24. Mismo filtro. Ya hay varios chiquillos que han aumentado mucho el precio y varios EPPs que han aumentado mucho el precio. Entonces, como que también como para ponerles como un ojo ahí, que muchas veces se prefiere el EPP porque se va haciendo gastos en cantidad más baja. Si tú sumas al año, a veces sale más caro que implementar una media ingeniería de manera más concreta.
para poder tomarlo también bajo esa perspectiva. Bueno, las observaciones siempre, PRGM de ingeniería, mientras se verifique que mi implementar se puede utilizar un EPP. Sin embargo, si la medida de ingeniería no es suficiente, se puede trabajar con las tres medidas en conjunto. ¿Ya? Y más que se puede, se debe. Netamente no es ilegal trabajar con todas las medidas de control. Ya. Acá nosotros es lo que también tenemos que empezar a ver. Muchas veces nosotros podemos adoptar una medida de control. De acá hay que ser también un poco más concreto. La supervisión es también la que define los controles. Ellos conocen de mejor forma cómo se ejecuta o se realiza un trabajo. Y de ahí la importancia de eso, ¿ya? De poder tomar ese sentido. ¿Ya? Ahora, si la supervisión te define que para los trabajos vamos a tener que trabajar con segregaciones de aire, con cono, con cinta, con loro vivo, con sistemas radiales, entre otras cosas, lo que uno va a hacer es ir a terreno y ver eso, ya que esté eso implementado. Ahora, la primera parte lo hace lo que es la supervisión en conjunto con nosotros. Los supervisores deben exigirle a los trabajadores que usan sus medios de control y nosotros también debemos verificar que se estén implementando y se estén utilizando por todos. Ahora, ¿por qué supervisor al trabajador? Porque en la práctica el supervisor es el que ve, porque tiene que verificar directamente las condiciones de seguridad, para poder también tomarlo así. Y la evaluación periódica de su eficacia. La eficacia es la capacidad de lograr un efecto deseado esperado o anhelado. Ahora, cuando tenemos todo acá, es lo que nosotros empezamos a veces a trabajar con esto. A reevaluar. Yo evalué, definí que en base a cierta evaluación tengo que implementar estos controles. Por lógica, yo después estoy verificando si los controles van funcionando. Entonces voy reevaluando el riesgo. ¿Ya? Reevalúo para ver si el control está trabajando bien. Para poder también trabajarlo desde esa perspectiva. Bueno, no llegar a implementar medidas de control. ¿Ya? Y siempre hay que empezar a trabajar esto. A veces lo importante, muchas veces, por ejemplo, en el caso de movimientos repetitivos o utilización de herramientas, lo que es importante es que a veces las herramientas no se pueden cambiar o el trabajo requiere una herramienta específica. Lo que sí yo, por ejemplo, puedo trabajar en ese ámbito es los tiempos de exposición, limitar la exposición a aquella, ¿ya? Para ir trabajándolo de esa forma. Es lo que uno recomienda, ¿ya? Porque hay veces que el trabajo hay que ver bien cómo se puede hacer. Limitar la exposición también uno puede tomarlo desde la perspectiva de decir realmente cuánta gente es la que tiene que estar trabajando. Muchas veces uno se da cuenta que un trabajo tiene que ejecutarse por 3 personas y hay 4 y 5. ¿Ya para qué? Para empezar a evitar exponer gente a situaciones que no corresponden. A vuelta de fiestas patrias, quiero que empecemos a trabajar en un par de casos más prácticos con respecto a esto. Ya, vamos a hacer un par de dinámicas para ir viendo cómo aplicar controles. Porque hay veces que la parte teórica es un poco más específica, pero creo que con parte práctica vamos a poder ver mejor esto. ¿Ya? Así que ahí vamos a trabajar un par de cosas nuevas. Y ahí tengo unas dinámicas nuevas para más adelante. Bueno, esto acá, chiquillos, que es lo que para nosotros va a empezar a ser lo diferenciador, ¿ya? O sea, como concepto, esto hay que hacerlo siempre, ¿ya? ¿Va a tener sus limitantes? Por supuesto, las va a tener, ¿ya? Las limitantes hay que entenderlo así. Si estoy en minería, voy a tener que hacer para dar cumplimiento a lo que define el mismo reglamento de seguridad minera. Ok. Parte agrícola, pero en la agricultura tengo ley en específico, sí. Tengo el decreto 157, que es el reglamento de pesticidas y plaguicidas de uso doméstico también. Tengo eso. Oye, y los protocolos también me obliga a eso. Y el 594 de esos artículos también me obliga a eso. Ya. Cuando vamos a hacer esto de acá, primera instancia, actividad económica, o sea, construcción, minería y agricultura. Y segunda instancia, las leyes que me van a aplicar para cada actividad económica. Cuando tengo esos dos parámetros, ok, vamos a empezar a hacer bien este trabajo. ¿Ya?
para que de aquí en adelante no nos enfoquemos solamente en que la evaluación de riesgo va a ser un tema aislado. Ya no, la evaluación de riesgo y toda esta trilogía va a tener que también responder a las leyes, ¿ya? Para que lo empecemos a ver más adelante. Lo bueno de esto es que así la evaluación de riesgo y todo el trabajo que hago con mis riesgos va a ser más acotado, ¿ya? Y va a tener un buen cumplimiento de las leyes. Eso hay que entenderlo así, chiquillos. No hay que darle 2 ni 3 vueltas. Cuando te van a fiscalizar, no van a ver si tú tienes las cosas bien o mal. Te van a fiscalizar en base a las leyes. Por tanto, lo primero que tú tienes que hacer es identificar las leyes que te están aplicando para yo dar cumplimiento a aquellas. ¿Ya? Y eso es primordial. Ahora, ¿qué es lo que siempre te van a fiscalizar, así como de manera bien importante, es el 594? Eso te lo fiscalizan súper bien y lo hacen, ojo, lo hacen. ¿Ya? Recuerden que la inspección del trabajo y lo que es el Servicio de Salud van a fiscalizar ambos. No pueden estar fiscalizando en paralelo al mismo tiempo, pero sí pueden ir fiscalizando elementos de seguridad también en la inspección del trabajo. Ya que, ojo, la ley tuvo modificaciones y permite aquello, para no olvidar. Ahora, lo principal para hacer prevención de riesgo, visión global de los riesgos, focalizar los recursos. Esto es lo importante, chiquillos. Ya, muchas veces vamos a tener recursos o dinero o personal no en cantidades muy grandes. Por lo tanto, cuando yo hago la evaluación de riesgo, ahí también uno tiene que tomar a veces decisiones, no solo uno, sino también con supervisión. De ver bien cómo se están ejecutando los trabajos, a veces reagrupar o reasignar puestos de trabajo, etc. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar exponer gente a riesgos que no corresponden. ¿Ya? Eso es como lo importante tomar en cuenta. Y generar herramientas para el cumplimiento legal. ¿Ya? Yo siempre recomiendo que a lo menos una vez al mes uno haga una revisión completa de cómo estamos cumpliendo con las leyes. ¿Ya? Es preferible detectar quizás que no se está aplicando bien un cuerpo legal a que no se esté aplicando. ¿Ya? Eso es lo importante también de poder dejar bien definido y bien clarificado para evitar inconvenientes. Bueno, a grosso modo, vamos a tener esto de acá, ¿ya? La etapa cualitativa, la etapa cuantitativa y esta etapa que va a estar en función de ambas dos, ¿ya? Para poder tomarlo así de esa perspectiva. Bueno, cuando hacemos la identificación de peligros, ya acá vamos a empezar a trabajar más ya con el enfoque en procesos, ¿ya? Tengo una faena minera, tengo un área administrativa y tengo un área que hace las labores mineras. Primera pregunta, ¿ambas áreas están expuestas a los mismos riesgos? Una labor de oficina. Por ejemplo, una faena minera, un área administrativa, ¿tiene los mismos riesgos que un área de operación? No. No la va a tener nunca, ¿ya? Ahora, de aquí ya vamos a empezar ya como a estructurar, porque vamos a empezar ya a trabajar a la tarde con la unidad 2. Vamos a empezar a hacer ese como enroque. ¿En qué sentido? Esto es lo primero. Yo llego a una empresa, tengo que empezar a definir claramente estas cositas de acá. Estas áreas, ¿ya? ¿Y por qué, chiquillas? ¿Se les ocurre por qué hay que empezar a hacer esa definición? Primero, ¿por qué yo debo tomar una empresa y empezar a ver cuál es el área que hace toda la parte administrativa, cuál es el área que hace toda la parte de las operaciones o las distintas actividades y procesos que hacen? Por ejemplo, una empresa de transporte, que es cargar mercadería, descargarla, transportarla, y un área que haga el área de mantención o reparación de los mismos equipos de carga y descarga de los camiones. ¿Por qué? ¿Por qué debo hacer eso? ¿Ok? ¿Ya?
Y Javiera también puede empezar a verse para ver bien cuáles son sus procesos de actividades que se hacen en cada una de estas cositas de acá. Ya. O sea, de aquí en adelante, chiquillos, y esto es independiente de cualquier actividad económica, lo primero que vamos a hacer nosotros es tomar una empresa y separarla en sus áreas principales. La parte que hace todas las labores administrativas, la área de operación y la área de mantención. ¿Para qué? Para que empecemos a hacer esto de manera más clara. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro, porque estos riesgos de acá, de estos riesgos de acá y estos riesgos de acá, vamos a tener algunos en común y otros completamente diferentes, completamente distintos. ¿Ya? No, y esos chicos no le vamos a dar ni una, ni dos, ni tres vueltas. Vamos a verlo así. ¿Ya? No cometamos el error de tomar una empresa y tomarla como si fuera una sola estructura. Vamos a separarla automáticamente. Porque acá vamos a tener actividades distintas, procesos distintos, vamos a tener también tiempos distintos. Quizás la parte de operación va a tener tiempos más acotados para hacer capacitaciones, porque lógico, es lo que realmente hace el propósito de un trabajo. Y decimos esa diferencia. Entonces, chicos, de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar cosas que hemos visto, pero vamos a empezar también a separar esto de acá, con bien concreto. Cuando vamos a empezar a hacer esto, es también para que esto que tenemos acá nosotros, los famosos sistemas de gestión, empiecen también a trabajar, ¿ya? O sea, esto, dividirla en áreas, no es solamente para que yo pueda hacer las identificaciones de peligro, evaluaciones de riesgo, definir cuáles son sus actividades, cuál es el personal que trabaja en cada una de estas cosas. No es solamente eso. Lo que me va a permitir bien es poder diseñar mi sistema de gestión de manera más adecuada. ¿Ya? Así que, chiquillos y chiquillas, de aquí en adelante, las empresas van a empezar a trabajarlas desde esta forma. Vamos a empezar a dividirlas en secciones y en áreas. ¿Para qué? Para empezar a hacer las evaluaciones de riesgo por cada una de las áreas, específico, ver sus riesgos, sus peligros, ver sus medidas de control, etc. Muchas veces incluso nos podemos percatar que hasta los planes de emergencia para cada una de estas áreas van a ser distintas. Van a ser distintos sus planes, ¿ya? Así que, chiquillos, de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar con esto, vamos a empezar a ver los procesos, quizás de una manera un poco más distinta a lo que hemos visto, ver, por ejemplo, ejemplos tipo. ¿Para qué? Para que ya empecemos a ordenarnos y empecemos a ver bien diagramas de flujo, diagramas de procesos y esas cosas. Chiquillos y chiquillas, vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar también.